Es un gusto nuevamente saludarlos en otra clase de filosofía para Saxum. Soy la licenciada Wendy Cristal Ayala Gallegos y el día de hoy vamos a ver un tema más de filosofía clásica. Ya solo nos queda, además de esta, otra clase para pasar al siguiente tema. El día de hoy vamos a ver Aristóteles. Quiero expresar el porqué de que es una sola clase dedicada a este filósofo. Aristóteles es el tercero de los grandes filósofos clásicos, pero mucho de su desarrollo y apogeo es parte de donde se sostienen la mayoría de las teorías modernas. También, obviamente, en Platón, pero Sócrates hizo una diversificación de estudios que la verdad es sumamente vasta. Entonces, por ello considero que merece la pena empezar con este filósofo y dedicarle esta clase. Como veremos ya entrando a temas de filosofía medieval, filosofía moderna y demás, todo está sustentado en muchas de las teorías de Aristóteles. Por eso también, para hacerlo más dinámico, vamos a hablar un poco de su vida y posteriormente voy a explicar cada una de sus teorías. Tiene más, pero estas son las sobresalientes de las cuales se sustenta el desarrollo en la educación. Ahora bien, empezamos. Aristóteles es un filósofo socrático, más importante porque a final de cuentas, que todos sus antecesores, tiene una gama de pensamiento, como ya mencioné, mucho más compleja. Su padre fue médico del rey de Macedonia. Entonces, bueno, pues ahí de que él se convierte posteriormente en el mentor de Alejandro Magno. Y también se dice que pues si Alejandro Magno no hubiera tenido la educación que recibió con este filósofo, pues obviamente no hubiera sido tan sobresaliente dentro de todas las empresas que empezó. Cuando tenía 18 años, pues obviamente fue alumno de Platón, pero luego decide formar su propia escuela y dentro de lo que destaca en sus enseñanzas están la ética, la metafísica y tratados como la retórica, la política y sobre el alma. A final de cuentas, la realidad es que Aristóteles se plantea principios muy radicales de la realidad, de lo que acontece y de todo lo que es el ser. Para tener un conocimiento más amplio de su vida, vamos a ver este pequeño video y pues espero que lo disfruten. Vamos a empezar con la primera teoría. Vamos a hablar de la teoría de la substancia. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una imagen, espero que se alcance a apreciar. Y aquí vamos a ver cómo parte. Al final de cuentas, el ser es la substancia. Y aquí se divide en primera y en segunda, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar que cada una de ellas está basada en una diferente ideología. Por ejemplo, en la primera tenemos a Sócrates, ¿de acuerdo? Y en la segunda estamos hablando de lo que es esa sustancia. Sócrates, pues, es un ser humano. La substancia tiene a final de cuentas nueve predicados y a final de cuentas con estos vamos a observarlos y también accidentes. En estos encontramos la cantidad, cuántos son, la cualidad, lo que hace resaltante, lo que le marca como existencia, la relación, el lugar, eso es muy importante, el lugar que ocupa en el espacio, el tiempo en el que se está desarrollando, la posición que tiene, el estado en el que está, la acción y lo que él llamaba pasión. Al final de cuentas, en la búsqueda de Aristóteles podemos ver esta sustancia de manera concreta. A final de cuentas es un compuesto, por eso hablamos de que es una materia, pero además de la materia también hablamos de la forma. No puede existir una sin la otra. Esto, a final de cuentas, alude a la idea del contenido al conjunto de las características de la sustancia, ¿de acuerdo? Pongámosla de esta manera. La forma es activa y determina la materia. Esta viene a ser el principio que, pues, a final de cuentas, en ese punto todavía está en un estado de indeterminación. Y de ahí es que la forma se vuelve perfectiva, perdón. Pero si ella no se uniera a la materia, no adquiriría esa determinación, por lo cual tienen que estar unidas. Regresamos a este ejemplo de Sócrates, ¿de acuerdo? Estamos hablando
de Sócrates, como la forma, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de que a final de cuentas es un ser humano. En este contexto le estamos dando materia. Entonces, ¿qué sucede? Que está en un espacio determinado, en un lugar determinado, vive cierto tiempo, tiene una cualidad y a final de cuentas tiene un estado de acción, tiene lo que es la pasión y se desarrolla en ese contexto. Entonces, a esto nos referimos con la teoría de la substancia. Pero cabe mencionar que en esta teoría de la substancia, cito a Aristóteles, perdón. En verdad, el eterno objeto de todas las investigaciones, presentes y pretéritas, la cuestión siempre planteada, ¿qué es el ser? Se reduce a esta otra pregunta, ¿qué es la substancia? En este caso, lo que nos dice Aristóteles es que a final de cuentas, porque también vamos a encontrar en sus estudios todo lo que es el desarrollo antropológico, porque él se interesa muchísimo en el desarrollo y en el tratado del ser humano. Ahora bien, vemos esto de la substancia, muchos filósofos anterior a él, recordemos cuando hablábamos del Hergé, le dan una limitación, ya esta limitación puede ser un número, puede ser una multiplicidad, y hay quien la maneja de manera infinita, pero a final de cuentas tiene un objeto fundamental. Esto es lo más importante. Por favor, les pido que no lo pierdan de vista, porque más adelante lo vamos a volver a tocar en otro punto. Por lo cual, deliberamos que el ser es tomado en este sentido, como la sustancia. Espero haber sido clara en esta parte. Yo sé que es un poco enredoso, pero si tenemos alguna duda, aquí aparece sumamente explícito en esta pequeña gráfica, ¿de acuerdo? En este cuadro. Ahora bien, yo los invito a que ustedes busquen ejercicios propios acerca de lo que es la sustancia y acerca de la materia, perdón, y la forma, tomándolo como primer sustancia, ¿de acuerdo? Ahora, vamos con la siguiente. Esta teoría se llama teoría hilemórfica. Es algo sumamente sencillo y es algo sumamente rápido. Para esta necesitamos tener esta misma materia de la que ya hablamos, pero también la forma. En la materia vamos a encontrar que es la próxima y la primera. Y en la forma ya tenemos lo que es la esencia. Por tanto, cuando Aristóteles está señalando el arjé, del que hemos hablado, que a final de cuentas ese arjé es la búsqueda de absolutamente el principio de todas las cosas, se encuentra que los constituyentes de la realidad técnicamente son dos, ¿de acuerdo? Vamos a analizar cuáles son para él, los ponemos aquí abajo para que se vea bien. Y vemos que dice la causa material y la causa formal. Todas las sustancias estarían formadas de esos dos principios. ¿Qué sucede con esta parte cuando estamos hablando de ella? Estamos hablando de dos causas. A final de cuentas, la material y la formal. Aquí está manejado como lo expresa. Uno de los puntos que se manejan en esta teoría hilemórfica es que es la búsqueda básica de ese arjé, es el desarrollo, de dónde viene, tiene que tener una materia, tiene que tener una forma, no puede ser nada más, tiene que existir la primera para tener esta materia y esta forma. En base a esa sustancia podemos pasar a la segunda, ¿de acuerdo? Una forma sintetizada de poder explicar esta parte, nos referimos a que es una teoría que, bueno, también fue seguida por los escolásticos, porque era muy, muy conocida. Y hablamos de que a final de cuentas el ser está compuesto siempre de materia y el otro de la forma, en sencilla causa. Por esto, cualquier objeto material tiene una forma, ¿de acuerdo? La materia prima es un sustrato básico de toda la realidad, así de sencillo. Estamos hablando de un mundo material. La materia no puede darse si no tiene una forma, ¿de acuerdo? Un ejemplo, una pelota. Puede estar la idea de la forma. La materia no vamos a tener esa.
mientras que la materia pura no tiene más que la existencia en teoría. La forma pura puede existir siempre y cuando se exprese de alguna manera, que exista de alguna manera. Entrando en más detalle, Aristóteles define la materia como aquello que es algo que está hecho, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos las letras, con estas letras que son materia de las sílabas, por tanto, la materia, a final de cuentas, no es otra cosa más que un término relativo, un objeto que cuenta con una materia relativa, pero de otra cosa, ¿ok? Por ejemplo, la arcilla con la que se hacen las casas, pues es una materia relativa a un ladrillo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el ladrillo está hecho de la arcilla, pero el ladrillo, ya cuando lo tenemos de manera física, pues tiene una forma, ¿de acuerdo? Entonces, mientras que los ladrillos son una materia, esta es relativa a una casa de ladrillos. Espero ya haber sido un poco más clara, ¿ok? Ahora bien, la materia desnuda se considera como una potencialidad de forma. El cambio analiza como la transformación material, ¿de acuerdo? La materia es la que sufre un cambio de forma. Vamos a otro ejemplo para tratar de hacerlo un poco más claro. Hay una roca con una forma de estatua, ¿de acuerdo? La materia es la piedra y la materia pierde una forma. ¿Qué forma perdió? Pues la de roca, de estar en bruto, y gana una nueva manera, ¿de acuerdo? Una nueva forma. Entonces ya es la figura que vemos que se realizó por quien quiera, ¿no? Es una figura que ya está completamente esculpida. Ahora, la conexión que hay entre la forma es una cosa y surge en la física, donde Aristóteles, que es otro tema que vamos a ver ahorita más adelante, nos habla de los 4 tipos de causas, que a final de cuentas es la material, la formal, la eficiente y la final. Ahora vamos a hablar de lo que es la causa material, que es el principio de la indeterminación, como estábamos platicando hace un momento. Hablamos aquello de lo cual se hace algo y la causa formal es el principio de la determinación, ¿de acuerdo? Aquello que determina la materia, es decir, la idea, el contenido que le otorga cierto tipo de características que lo hacen determinante de la forma, lo hacen específico y tiene una forma muy importante. Obviamente, cuando hablamos de esta forma, lo hacemos de manera activa. Aristóteles se encuentra en el acto formal o en la forma actual. Esto es un principio que determina la substancia y le causa muchísima admiración. Entonces aquí podemos ver este cuadro, que también espero que lo puedan ver. Se los voy a ampliar un poquito. ¿Ok? Entonces, vamos siguiéndolo. Nosotros en este caso tenemos lo que son las sustancias individuales. Entonces, todo empieza aquí con el compuesto. Es la sustancia del individuo. Entonces, vamos a analizarlo desde esta perspectiva. Tenemos la sustancia del individuo y pues nos damos cuenta que es un compuesto. Este compuesto tiene la materia y la forma, que es lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? Entonces, aquí viene un pequeño parteaguas que vamos a ver. En el caso de la materia, se divide en materia 1 y materia 2. ¿Por qué? Porque la materia 1 vemos las siguientes características. Se supone que debe de ser eterna, sin extensión ni forma, no cognoscible y es pura potencialidad. En el caso 2, que es lo que hemos venido hablando, pues hablamos de que tiene una forma, de que se imprime el acto y de que es cognoscible. Ahora bien, para la forma, la esencia de las cosas es la esencia de las cosas, se define, es cognoscible, se imprime el acto en la materia. Y pues Aristóteles le da mucha prioridad sobre la materia. ¿De acuerdo? Para Aristóteles la forma tiene más peso que la materia. Ahora bien, vamos a otra de las teorías de Aristóteles. La verdad, esta es de las que me parecen más explícitas y espero que para ustedes también. Vamos a ver primero este video. Aquí de manera muy amena también el doctor que da esta pequeña explicación lo hace de una forma increíble
y ahorita vamos a pasar a analizarlo dentro de nuestras notas. Bueno, pues estamos hablando de las cuatro causas de Aristóteles. Como ya vimos en el video, pues realmente los conceptos son muy sencillos, pero entremos en materia. Aristóteles considera de una manera general que las sustancias individuales, la materia y la forma, son las dos cosas constituyentes de la substancia. Esto ya lo vimos aquí en este recuadro anterior. Aquí lo tenemos, es la materia y la forma, ¿de acuerdo? Y aquí está nuestra sustancia individual. Entonces, él, a final de cuentas, lo que hace es que dice que la sustancia individual, obviamente es concreta, está separada de otras, por eso le llamamos individual, no está aislada de otras causas, sino que está en relación con otras dos causas que él llama, que estas causas son muy importantes, el contexto, que son extrínsecas, que es la causa eficiente y la causa final, ¿ok? Ahora, cuando hablamos nosotros de la causa eficiente, lo que estamos diciendo es de que va de acuerdo con el nombre de lo que hace o imprime movimiento de sustancia. La causa final, por su parte, es la que ordena, ¿de acuerdo? Por favor, vamos a poner una pequeña nota aquí porque esta parte la vamos a seguir utilizando. La que le proporciona el orden de acuerdo a un fin es aquello que no se hace de algo, ¿ok? Las cuatro causas las dividimos, las cuatro causas las vamos a dividir como formales del fenómeno, causa y efecto, ¿de acuerdo? Y pues según Aristóteles, nos decía que existen explicaciones de cambio y de movimiento en estas cosas que se clasifican en cuatro tipos y que son fundamentales para encontrar las respuestas a la famosa pregunta del porqué de las cosas, ¿ok? Entonces, Aristóteles lo que nos llega a argumentar en la analogía que hace con la carpintería, que una cosa toma su forma de acuerdo a estas cuatro causas. En este caso es una mesa. Por favor, es excelente que todos visualizáramos esa mesa, ¿de acuerdo? La mesa, a final de cuentas, se utilizó madera para poder hacerla. Esa es nuestra primera causa, que es la causa material. Estamos definiendo que la mesa se hizo con madera y posteriormente tiene un diseño, que viene siendo la causa formal. Las herramientas y las técnicas que nosotros utilizamos para crear esa mesa es la causa eficiente, que es el proceso de realizarla. Y por supuesto, su propósito es decorativo o la podemos usar para comer, whatever, para lo que nosotros queremos, y esta es la causa final. ¿Para qué vamos a utilizar al final de la historia? Pues esa mesa. Entonces, asimismo, Aristóteles lo que expresa es que no tenemos conocimiento de las cosas hasta que comprendemos el por qué, su causa. Y si bien hay diferentes casos en los que es difícil identificar la causa, lo que nosotros podríamos preguntarnos es ¿para qué funciona? Aristóteles también nos expresa que dentro de estas cuatro causas, a final de cuentas, hay un esquema analítico y se puede aplicar de manera general. Las causas, repito, son la causa material, la formal, la eficiente y la final. Ahora, para referirnos a lo que tradicionalmente se ha entendido como causa, pues estamos hablando de que es una peculiaridad, que es algo específico, que es algo que entra dentro de las aplicaciones de las actividades cotidianas, ¿ok? Vamos a dividir cada una de estas para buscar un entendimiento que todavía sea más claro. Punto número 1. Vamos a hablar de la forma, que para Aristóteles era sumamente importante. Cuando estamos hablando de la forma, estamos hablando de un cambio. Este cambio se le puede también llamar movimiento, porque si empiezan a leer Aristóteles van a encontrar también mucho la palabra movimiento. Entonces puede ser cualquiera de estas dos. Y este movimiento está causado por la disposición. Es una forma o apariencia de una cosa y esta tiende a cambiar o a estar en movimiento. La materia. La materia es el aspecto del cambio o del movimiento que se está determinando por el material que compone el movimiento y las cosas que van cambiando. Regresemos a la idea de la mesa, ¿de acuerdo? Para que exista una mesa, primero tuvo que existir esa madera. Para que exista la estatua que estábamos hablando, pues primero debió de haber sido una roca de la que quieran para poder encontrar esa forma, ¿ok? Ahora, tenemos otro punto muy importante, que es la causa eficiente. A esta causa eficiente la vamos a llamar agente.
Un agente consiste en las cosas, en cosas aparte de la cosa que está cambiando, ¿de acuerdo? Porque interactúa para ser una agencia del movimiento. Vamos a dar un ejemplo muy sencillo. Un ejemplo de causa eficiente, regresamos al ejemplo de la mesa, del carpintero. Es una persona que trabaja, puede ser sola, como ustedes quieran, y hace la causa de que exista esa mesa, ¿de acuerdo? Es como ese proceso transitorio, lo que hablábamos de las herramientas y lo que tiene que intervenir en ese momento. Y pues el fin, que vamos, es la causa final. ¿Para qué vamos a querer esa mesa? ¿Cuál es la utilidad que va a tener? En la siguiente diapositiva queda expreso creo que de forma más clara. Un ejemplo muy sencillo es tener una semilla, ¿no? Esa semilla podría llegar a ser una planta. Para tener un contexto de lo que se está hablando. Entonces, al final, estas cuatro causas no son mutuamente excluyentes. Aristóteles lo que hace es que considera que debe de haber estas variables para que pueda existir, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Ahora bien, vamos a hablar de la teoría de la potencia y el acto. ¿A qué nos referimos? Esta imagen lo hace muy sencillo. Tenemos el acto, lo que una cosa es. Entonces, pues aquí vemos una bellota. Es una bellota en acto y encima de una potencia. En este caso, ¿cuál vendría a ser nuestra potencia? Lo que puede llegar a ser, ¿de acuerdo? Es el movimiento de la actualidad de lo potencial. Es lo que tenemos y lo que puede llegar a ser, ¿ok? Ahora bien, Aristóteles lo que nos explica del movimiento a través de la potencia es que es una posibilidad de realizarse o bien ser el acto de la potencia ya realizada. Aquí depende. Así, tenemos la causa material sería potencial y la causa formal sería el acto, ¿de acuerdo? Reiteramos, regresamos a esta parte. Lo que a final de cuentas tenemos que es la bellota y lo que puede llegar a ser, ¿ok? Ahora bien, Aristóteles nos dice que el movimiento es el paso de la potencia del acto. Es el acto imperfecto. ¿Por qué? Lo perfecto no cambia. Recordemos que estamos hablando cuando nos metemos en tema de lo perfecto, que es algo inmutable, donde no hay cambio, ¿ok? Por tanto, cuando estamos hablando de que es perfecto, pues no cambia, no tiene nada potencial y pues como el mismo Aristóteles lo menciona, ¿no? El dios aristotélico es un motor inmóvil, estamos hablando de un motor que mueve a todo, pero es inmóvil porque él no le mueve nada ni nadie. Esa es su parte de la concepción de Dios, hablar de lo inmutable que en ese sentido puede llegar a ser. La teoría de las categorías. Bueno, en esta parte Aristóteles considera que las cosas tienen que estar en categorías, ¿de acuerdo? Tienen que estar expuestas en el tratado que a final de cuentas es homónimo. Es pues, en su principio, una de las teorías de los predicados. Lo que define su horizonte a final de cuentas es inmediato, ¿ok? Ahora bien, Aristóteles propone que existen 10 categorías. En estas 10 categorías, lo que nosotros vamos a encontrar es, bueno, también les llama formas, categorías o formas, eso es muy importante, o a final de cuentas lo que son las especies. Entonces, bueno, pues vamos a hablar rápidamente de las categorías, las voy a leer y ahorita regreso a explicarles un poco de qué se tratan. En la primera nos encontramos lo que es la substancia de lo que existe en sí. Recordamos que estamos hablando de una sustancia individual, por eso existe en sí y no puede existir en otro. ¿Ok? Ahora, el sujeto en el que se insertan todas las cualidades y los atributos serían los accidentes, los cuales no existen en sí mismos, sino en la sustancia. A quien le afecta es a la sustancia, no a otros. Aquí viene un ejemplo. El color blanco no solo existe en la sustancia, o sea, una pared puede también estar en un vestido, en un folio, en otras cosas, pero como podemos ver, estas tres son a final de cuentas cosas individuales. Después tenemos el accidente de la cualidad, de la cantidad, de la relación, el accidente en sí, el de tiempo, la situación, la acción, la pasión y el hábito. Ahora, cuando nosotros comenzamos a leer este texto, vamos viendo que Aristóteles lo que nos hace es delimitar en tres nociones semánticas básicas de forma homónima, de homonomía, perdón, de homonomía.
Las cosas individuales y las especies de las cosas de la naturaleza, a final de cuentas, son heterogéneas, ¿de acuerdo? Y comparten un nombre. Y las otras son cosas individuales en las que las especies de las cosas y la naturaleza también son homogéneas y comparten el nombre. Ahora, a esta segunda le vamos a llamar sinonimia y a la tercera, que es la paronimia, vamos a referirnos que esta paronimia es, entre otras cosas, su nombre es un derivado de lo que viene siendo la variación o la desidencia de las cosas. Ahora, ¿cuál es la problemática que nos encontramos en este sentido? Estamos hablando de una predicción, algo que ya había sido advertido. Esta parte me gusta mucho porque es sumamente divertido. Es como recordar esta parte del oráculo de Delfos, donde a final de cuentas se habían advertido muchas cosas, pero la interpretación tenía una divergencia de multiplicidad. Bueno, en este caso es un poco diferente, porque hablamos de que aquí existe un marco donde se puede debatir esta parte, y estamos hablando de que es aplicar a una cosa más de un nombre. Ese es el lío. Ahí es donde empezamos a entrar en embrollos, y no nada más en esta parte de la filosofía, sino también dentro de la misma lingüística. Al rato les explico por qué. Ahora bien, Aristóteles lo que hace bajo este esquema es que al final de cuentas plantea cuál es el mismo propósito que él va a tener como maestro. Introduce la distinción de las categorías y pues obviamente la tipología de los predicados para poder separarlas cada una. Y pues bueno, de una u otra forma aquí cae en cierta manera en rasgos de las explicaciones que nos daba, por ejemplo, Platón dentro del mundo de las ideas. Ahora, tenemos la teoría del cambio. La teoría del cambio nos habla de las mismas cuatro, seguimos hablando de estas cuatro causas, ¿ok? Entonces, en la teoría del cambio, como podemos ver en este esquema, nos va a hablar de las causas intrínsecas y extrínsecas, ¿de acuerdo? Entonces, en la primera, que estamos hablando de las causas intrínsecas, perdón, vamos a encontrar la materia y la forma, lo que es material y lo que es lo formal. Ya habíamos visto esta parte hace unos momentos. Entonces, para poder explicarlas de una forma más sencilla, vamos a hablar con este ejemplo. Aquí tenemos un barco, ¿ok? Entonces, dentro de este barco que tenemos aquí, tenemos que preguntarnos primero de qué está hecho. Ah, pues está hecho con madera, se utilizó tela para su construcción, y demás. Ahora, ¿cómo se hizo? Estamos hablando del diseño, de la idea. Puedes tener en la mente la idea de cómo hacer el barco, cómo vas a hacer que no se hunda, cómo se va a desarrollar y demás, ¿ok? Ahora bien, pasamos, estas son las causas intrínsecas, que es como la parte básica. Ahora, dentro de las extrínsecas, tenemos la forma eficiente y la final. ¿De quién es el barco? ¿Quién lo tiene? ¿Ok? Que es la causa eficiente. Y la final, que es lo que ya hemos venido mencionando, es ¿para qué? ¿Para qué la voy a utilizar? Puede ser para, no sé, ir de vacaciones, para empezar a hacer comercio, puede variar, ¿ok? Y pues también otra de las cosas que se habla del movimiento es que aunque podemos determinar una causa final, esta también puede llegar a cambiar. Ok, vamos a la antropología aristotélica. Ahora bien, todo parte siempre de que Aristóteles nacen las preguntas. ¿Qué es el hombre? Aquí obviamente pues estamos diciendo que es una sustancia individual. Ya hablamos de que esta sustancia individual pues es la forma, la materia y la forma. Pero Aristóteles nos habla de que en el caso del hombre pues está compuesta por un cuerpo y un alma racional. Ahora bien, vamos aquí a la imagen de la antropología. Para Aristóteles, punto número 1, Aristóteles niega la inmortalidad del alma. Esto es algo tremendamente fuerte porque en ese momento se consideraba que el alma sí era inmortal, ¿ok? Pero Aristóteles dice que no, y que al final de cuentas el alma no reencarnará ni va a ir a ningún paraíso, sino que sigue en el mundo. Y si nosotros definimos nuestra alma, esa a final de cuentas no es otra cosa más que nuestros pensamientos, las emociones y nuestra forma de percibir el mundo. Y estas formas se pierden con la muerte. Por lo tanto, define que el alma muere. Entonces, pues sí contradecía muchas ideas de esta época.
Entonces, a esto nos referimos con la parte de hablar de un alma racional, ¿de acuerdo? Ahora bien, el hombre, a final de cuentas, pues es una sustancia compuesta, es materia y forma, la materia corresponde al cuerpo y la forma substancial al alma racional. En este punto también se separa lo que se sostiene, bueno, teníamos a Platón y nos hablaba de esta diferencia que existía, no sé si recuerden que hablaba Platón de que el alma pues era libre, que estaba en el mundo de las ideas, donde todo era real y fantástico, ¿no? Pero que esa alma era atrapada en un cuerpo y ese cuerpo pues se volvía una cárcel tremenda para el alma y pues tenía que quedarse ahí hasta que pudiera ser libre nuevamente, o sea, hasta que llegara la muerte de esa persona. En este caso es todo lo contrario. El cuerpo es en realidad toma esa importancia de que da la forma para que pueda ser el vínculo del alma y pues es un compuesto intrínseco de la unidad del alma racional. Ahora bien, aquí tenemos en el segundo punto que Aristóteles dirá que una de las funciones del alma, ojo, esto es muy importante, es a la que se le llama entendimiento agente y esta separa la inmortalidad y la eterna, con lo que parece contradecirse a sí mismo, pero pues a final de cuentas, como acabo de mencionar, es regresar a la idea del platonismo, pero de una u otra forma superada. Ok, aquí seguimos viendo a nuestro queridísimo Aristóteles y entonces podríamos definir que Aristóteles a final de cuentas dice, ¿por qué el cuerpo va a ser malo? Malo será si no se somete al dominio de la razón o si se separa de la forma substancial o el alma racional. Entonces el cuerpo se desintegraría. Pero en lo que es nuestra mano, pero en lo que está en nuestra mano, aquel control corre a cargo de cada uno. Y la muerte de Aristóteles no es tan diferente como lo decía su maestro Platón, y más aún Sócrates. Y además parte de la convicción de que si bien el hombre muere porque posee un cuerpo, en él no muere todo, ya que tiene un arma racional que es capaz de alcanzar lo infinito y lo eterno. Bueno, en este caso la verdad es, hay muchas teorías de Aristóteles que en lo personal a mí me encantan, pero en lo que es este contexto, la verdad es que la idea platónica a mí me parece todavía más acertada. Ahora, vamos entrando en la recta final de esta clase, ¿ok? Y vamos a hablar del hombre como poseedor. ¿A qué nos referimos con el hombre como poseedor? Bueno, para Aristóteles se considera que el ser humano es un poseedor. Y bueno, a final de cuentas posee tres niveles, que es el que ya hemos hablado del material, que bueno, para que se entienda en este contexto, vamos a hablar del cuerpo, de lo corpóreo, de lo cognitivo y de lo ético o bien de la moral. Estos tres están subordinados jerárquicamente, ¿de acuerdo? Este es el ápice de la virtud moral que se mueve en el conocimiento y finalmente a lo corpóreo o a la materia. A su vez, esto significa que Aristóteles distingue lo que es la sustancia, o sea, estamos hablando del sujeto y de sus posesiones, de lo cual es a final de cuentas una anticipación de la noción de la persona que se va a formular siglos después. Ahora bien, vamos a hablar de la teoría del conocimiento y estamos a un paso de cerrar. Bien, Aristóteles lo que hace es que reconoce el papel que manejan los sentidos, ¿no? Dice, bueno, si tenemos los sentidos, al final de cuentas es por algo, pero también si tenemos el intelecto es por algo. Y él hace esta división de los conocimientos y lo maneja como conocimiento sensible y como conocimiento intelectual. A diferencia de Platón, que pues a final de cuentas él tenía ciertas dudas acerca del conocimiento de lo sensible. Esta parte es muy interesante cuando entramos con Descartes, ya lo veremos más adelante. Bueno, regresando al punto. Aristóteles lo que se dedica es a la observación y a la experimentación, así como a la indagación, ¿de acuerdo? No es casualidad que a final de cuentas dentro de él se hablaran de estos sentidos, ¿de acuerdo? Tenemos lo que es la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto, y se habla de otros cuatro sentidos, pero esos son internos. Entonces hablamos del sentido común o conciencia sensible, de la imaginación y la memoria. ¿De acuerdo? Y pues ya después a estos se añade lo que es la intuición sensible. Vamos a explicarlo con esta pequeña imagen. No hay nada en el intelecto que no haya pasado antes por los sentidos. Entonces, para Aristóteles, uno de los principales sentidos, pues, es la vista. Entonces, él aquí observa una manzana con sus sentidos, con el sentido de la vista. Y esta manzana le da la posibilidad de pensar que pueden existir otras manzanas de diferentes colores. Este objeto
a final de cuentas, es el objeto de la realidad, lo que estamos viendo, lo que es de manera tangible. El acto de la observación es el conocimiento sensible. Y por último, viene el acto de pensar, que es donde interviene el intelecto y pues es conocido como conocimiento intelectual. Para cerrar esta clase, vamos a hablar de la jerarquía que tienen los sentidos, ¿ok? Tenemos los sentidos externos, que son los que ya mencionamos. Para Aristóteles, como también ya mencioné, el más importante es la vista. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, vence mejor a lo que es el tiempo y el espacio. Los sentidos internos, el que es considerado el más importante, es el que se añadió al final, que es la intuición sensible, ya que se integra con los otros tres sentidos internos y es una revalorización, perdón, de los sentidos y de la integración del conocimiento sensible dentro de los tipos de conocimiento, ¿ok? Tenemos la observación, ¿de acuerdo? La vista capta lo que es la pera, ¿de acuerdo? Entonces podemos saber sus características. Su tamaño es pequeña y es verde, ¿ok? Si usáramos el sentido del gusto, pues también sabríamos si es dulce, si está amarga o demás. Entonces, aquí es cuando utilizamos nuestro sentido común. Este unifica todas las cualidades de los 5 sentidos. Recordemos, gusto, olfato, vista, tacto y oído. Entonces, aquí, después de este sentido común, tenemos dos ideas. Tenemos lo que la imaginación elabora, ¿de acuerdo? Pues yo me puedo imaginar peras de otros colores y otros tamaños, pero es parte del conocimiento intelectual y yo lo retengo en la memoria. ¿Qué retengo en la memoria? Pues la idea de que este es un fruto, que es dulce, que es pequeño, que me puede alimentar, que me gusta, que no me gusta. Bueno, ahí entran el contexto de los otros sentidos. ¿Y qué nos da como resolución de estos dos? Que a final de cuentas llegamos a un entendimiento agente. Esto a final de cuentas es lo que abstraemos de forma universal. La idea, la forma. ¿Cuál es la forma? Pues la pera. Entonces llegamos al entendimiento paciente. Esto obviamente es el conocimiento de algo universal y llegamos al final de la cadena. Con esto nosotros tenemos un nuevo concepto y este nuevo concepto universal se puede aplicar con todos los individuos que tenemos a nuestro alrededor de nuestra propia clase. Recordemos que tanto las ideas como el desarrollo intelectual, como el desarrollo de la lingüística, es conocido por medio de conceptos y buscar el contexto a final de cuentas de la causa final. Aquí, ¿cuál es el contexto de la causa final? Pues alimentarnos, quedar con las semillas para plantar otros árboles de peras, mil cosas. Bueno, pues espero que les haya gustado esta clase, ¿vale? Y nos vemos en la siguiente clase de filosofía.